Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, es jueves, un jueves con un nubladito, con algunas lluviecitas que cayeron durante la madrugada. Los pronósticos también de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología es de que podrían caer algunos chubascos. Y eso es bueno, porque hemos pasado unos días de mucha sequía. Terminó la temporada ciclónica y las presas de nosotros se quedaron, ya ustedes saben, sin agua. Entonces esos chubasquitos que caigan en estos días sin sobrepasarse, para no tener eventos extemporáneos, ¿no? Que suelen ser muy peligrosos, como Olga, por ejemplo, que tuvimos nosotros, creo que fue en el 2016 y que fue bastante complicado. Mientras tanto, las temperaturas van a bajar un poco por los chubascos, otro por la época propia del año, en fin, que yo creo que por ese lado vamos un poco respirando en este país donde no le sacan a uno el guante de la cara. Agradecer, como siempre hacemos al inicio de esta transmisión, a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Cooperativa Mamoncito, que nació por allá, por Monción, que se ha mantenido en el tiempo y que tiene una plantilla de socios que ha ido creciendo, y eso no es casualidad. Así es que les recomendamos a ustedes Cooperativa Mamoncito, y a Sardinas Dimar por el apoyo que nos ofrecen, sobre todo el apoyo que nos ofrecen ustedes con haciéndose cómplices de esta comunicación y de este ejercicio que todos los días implementamos. Temas hoy, bueno, hay muchos: Omicron, las preocupaciones, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No quiere alarmar, pero el temor de la Omicron, dicen ellos, yo no soy científica de la salud, que la preocupación mayor no es en el nivel de contaminación como la variante Delta, sino en que pueda hacerse inmune este virus que ya llegó a América, ya llegó a California, a las vacunas. Y eso sería bastante complicado, porque de lo que se estaba hablando y haciendo énfasis es en que debemos vacunarnos. Dicho esto, hoy indiscutiblemente el tema es el informe del Comité Interamericano de los Derechos Humanos. Habla sobre el gobierno dominicano, sobre el tema de las parturientas y todas las posiciones que respecto a este caso se han puesto sobre la mesa. Algunos que hablan de la indiferencia precisamente de ese Comité Dominicano de los Derechos Humanos, que siempre ha servido, parece, a intereses, por ejemplo, de Estados Unidos. Lo delicado del problema, porque hay gente que lo reducen y lo banalizan a simples cuestiones de un pro o anti haitianismo, que en el caso, por lo menos en mi caso, no trato de verlo en su justa dimensión, trato de por lo menos ponerlo en contexto, en la esperanza de que ustedes puedan hacer las conclusiones respecto de este tema, que sé están muchos en la capacidad, sobre todo los que no han estado permeados, ¿verdad?, de esa malicia y perversidad de algunos que han lucrado en medio de esta crisis, que por mucho tiempo hemos mantenido esta crisis migratoria, pero sobre todo estas relaciones tan perturbadas entre dos naciones que comparten una misma isla. A pesar del riesgo, yo creo que es honesto asumir las posiciones, mucho más allá de las interpretaciones que pueda darle tal o cual persona. Y, por supuesto, poniendo a un lado las valoraciones respecto al Comité Interamericano de los Derechos Humanos, que ciertamente no han asumido posiciones con el mismo frenesí en el caso de República Dominicana que con otras naciones, por ejemplo Estados Unidos, respecto al tema migratorio en sentido general, y de manera muy particular con un espectáculo bastante aberrante que vivimos este mismo año ahí en Texas, con ciudadanos haitianos que a partir del terremoto fueron acogidos por algunos países suramericanos, que después simplemente le dieron patadas por buena parte y fueron a tener ahí esa frontera, y ahí, volviendo al colonialismo y a esa actitud esclavista, fueron tratados bastante mal. Valoraciones aparte, insisto, hay una realidad que yo creo que tenemos nosotros que asumir, y debemos asumir como Estado, y tenemos que empezar a repartir las culpas y a ver las cosas poner las cosas en su justo lugar. República Dominicana, históricamente, en vez de asumir una posición seria, consensuada y
y concienzuda respecto al tema de la migración, lo único que ha hecho es utilizar este tema en medio de situaciones políticas para sortear otras y no ha debido dar el trato que implica y la seriedad que esto implica en términos de las políticas migratorias, como por ejemplo también de las mismas relaciones comerciales que Haití, siendo nuestro segundo socio comercial más importante, siempre nos hemos manejado en medio de las informalidades, porque con eso muchas personas lucran. Y si no, que es algo que mucha gente no se preguntan, sin querer dispersar ni digregarme respecto al tema, preguntemos nosotros, por ejemplo, en estos momentos de crisis que tenemos, ¿qué implica para nosotros los negocios ahí en la frontera? ¿Cuáles son los reportes que se le hacen a la Dirección General de Impuestos Internos ahí en la frontera? ¿Qué nos genera a nosotros en términos impositivos esas negociaciones que se hacen en la frontera, que también, de lo que también se habla, del tráfico que se hace de absolutamente de todo, no solo de personas, para mencionar un caso? En el otro caso, por supuesto, se hace mucho énfasis en el tema de las parturientas. Y si bien es cierto, porque quiero manejar el tema con cuidado y tratando de ser lo más equilibrada posible, lo que quiero es que aprendamos a pensar y a enfocar el tema desde todas las aristas, a ver si llegamos a un punto de, si no de avenencia, por lo menos que sea el punto crítico para la discusión, ¿no? En este caso, el tema de las parturientas, por supuesto que ahora es la punta de lanza, ¿no? En este caso, y claro, es un problema serio de dignidad humana, pero también de derechos humanos. Aquí dicen algunos, bueno, son casos aislados. Bueno, el caso de las parturientas, pero señores, los que cuando aquí en República Dominicana, y hoy Marian hace una especie de radiografía de este caso, nació una joven que está embarazada, que tiene 15 años, que acudió el pasado martes al hospital de Galván, y que mientras estaba ahí en la sala de espera para atender su embarazo, entonces simplemente fue arrestada y estuvo durante muchas horas para fines de repatriación ahí detenida en la fortaleza de Jimaní. Con apenas 15 años, esta personita ya sin documentos. ¿Por qué? Porque es hija de haitianos y porque, que es algo que no queremos ver también, porque el tema de la sentencia 168-13 la desnacionalizó. Y como la desnacionalizó, aunque nació en el 2005, cuando la Constitución Dominicana permitía, señores, ser dominicano, para las autoridades eso no importa, absolutamente eso no importa. No importa que su compañero de vida es un dominicano también, y que por tanto ese muchacho, ese embarazo y esa criatura que va a nacer es hijo de ambos. Entonces, en muchas ocasiones se han visto muchos casos, señores, de vida rota. Es cierto que hay un protocolo y que República Dominicana tiene el derecho de aplicar sus leyes migratorias, pero no podemos olvidar que esas leyes también tienen un protocolo, ¿no? Y que esas leyes tienen un rigor. Y que no es un asunto de rasgarnos las vestiduras ahora, precisamente por lo que es más vulnerable. Y la vulnerabilidad de una embarazada es increíble. Y no me vengan ustedes con el cliché estúpido en algunos casos de llévatela para tu casa, por favor. Porque eso es una ausencia de humanidad, pero también una falta de objetividad en el enfoque del problema. No es verdad que muchas parturientas las tenemos, es verdad que el presupuesto no los desborda, es verdad que República Dominicana es un país muy pobre y que como país pobre nosotros no podemos cargar para garantizarle la salud a 11 millones de almas haitianas, cuando nosotros tenemos aquí ese problema irresuelto también para los 10 o 11 millones de dominicanos, que es el tema de la salud. Eso es verdad. Pero no es menos cierto, señores, que hay un grupo de bárbaros miserables que con eso trafican. Y hablando de vulnerabilidad, esas embarazadas no vienen por sí solas. Esas embarazadas vienen porque hay un grupo de perversos que con ellas lucran, porque hay una red organizada. En el caso de las que vienen
Y mire que le estoy diciendo que nosotros no podemos cargar con esto, pero las cosas hay que hacerlas como Dios manda y dentro de la justeza de la gente que está diciendo, no, que se larguen y que lo tiren y que no importa. Ustedes se pueden imaginar lo que significa una persona en labor de parto, como es el testimonio de otra parturienta que tuvo que asistirle incluso los mismos guardias que la iban a deportar, señor. Pero hay que ser inmisericordia para usted poder aplaudir un drama como ese. Entonces, vamos a poner el punto sobre los que con este tema están lucrando, porque una mujer embarazada no es verdad que va a venir sola y que va a atravesar la frontera, no es así. Pero además, también tenemos el caso de personas que tienen muchos años aquí en el país y que si bien por la misma actitud negligente e irresponsable nuestra de no regularizar el tema migratorio, no tienen su legalidad, su estatus legal. Si bien es cierto esto, no menos cierto es que son personas, en muchos casos, nacidas aquí o que vinieron muy pequeñitas y tienen 15 y hasta 20 años en el país y que con un embarazo y 2 o 3 muchachos, señores, las atrapan en los alrededores de la maternidad o simplemente traficando por las calles, movilizándose con un embarazo. Y las deportan y las plantan en un país con la crisis que tiene Haití en este momento, pero dejan un cuadro de 3 y 4 muchachos huérfanos. ¿Qué hacemos con ellos? Lo que estoy queriendo decir, señores, es que ciertamente nosotros tenemos que avanzar en el proceso de regularizar el tema migratorio porque nos está desbordando, pero no podemos hacerlo de la forma en que en algunos casos se han tratado de este lado. Eso, valoración aparte del Comité Interamericano de los Derechos Humanos, que en verdad ellos no han respondido ni han reaccionado frente a otras actitudes, no solo de migrantes haitianos a República Dominicana, sino a otros países, pero también de ese fenómeno que desde el 2019 se ha estado dando respecto al tema migratorio, a esos desplazamientos con una situación, con una crisis planetaria que provoca esos desplazamientos por la sobrevivencia y que se producen, por ejemplo, de africanos a Europa, de Centroamérica hacia el norte, de aquí, que es el caso nuestro, de un lado de la isla para otro. Es un tema. Ese es un tema. Entonces yo no creo que debemos desvincularlo y por favor vamos a darle el trato que corresponde y vamos a repartir las culpas, pero vamos a poner todos los elementos sobre la mesa en el contexto adecuado y a partir de ahí entonces empecemos a buscar la solución y cómo se van a producir estas deportaciones a las que tenemos derecho, pero sin transgredir esos derechos que son los principales, que son los derechos humanos. Vamos, señores, a compartir esta transmisión, a darle muchísimas gracias por seguirnos y denle like si usted entiende que lo amerita. Sus opiniones son importantes, aunque sea para la discrepancia, siempre en el debido respeto. Y los que no lo han hecho, suscríbanse, pero también háganlo a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.